Horas con 49 minutos. Ingresamos al tema central de la noche aquí en Cartas sobre la Mesa. Cumbre de las Américas. Y para el análisis se encuentra en esta oportunidad de manera virtual el doctor Franco Gamboa, docente universitario. Muy bien, muchísimas gracias Henry. Franco, muchísimas gracias por la amabilidad. Bienvenido a nuestras Cartas sobre la Mesa. A ver, arranca la Cumbre de las Américas. ¿Auspiciosa, no auspiciosa y con qué perspectivas? Demos un contexto, Franco, de qué significa una Cumbre de las Américas. Muchas gracias, Omar. Es un placer estar contigo. La Cumbre de las Américas es una cumbre de jefes de Estado, es decir, una reunión del más alto nivel para tomar decisiones en función continental. Es decir, que implica el futuro de estados en función de temas también fundamentales para la agenda estratégica del continente, de las Américas, de los Estados Unidos, de América Latina y el Caribe. Y por supuesto esta cumbre tiene su sede esta vez en Washington D.C., en Estados Unidos, en el centro o en el epicentro de uno de los poderes más importantes en el ámbito global. Entonces es sin duda un ámbito donde se van a discutir temas importantes como el cambio climático, pero sobre todo se van a discutir también probables alianzas en función de lo que va a significar una toma de posición respecto a la guerra y la confrontación entre Ucrania y Rusia. Entonces, desde todo punto de vista, la presencia en esta cumbre es fundamental para los jefes de Estado. Ahora, ¿cómo podemos catalogar esta cumbre, Franco, cuando se inicia ya con un elemento ideológico complejo en la perspectiva de que en nuestra región ha emergido con mucha fuerza una corriente izquierda y populista versus la hegemonía que siempre ha tenido el país del norte en este tipo de eventos? Y el elemento que pone de manifiesta situación ha sido la invitación precisamente donde de alguna manera en una perspectiva de liderar un bloque el presidente mexicano decide no asistir porque eventualmente nos estaría invitando a tres importantes países que él considera fundamentales como son precisamente Cuba, Venezuela y Nicaragua. Así es. Bueno, no solamente ahora, sino también en otras circunstancias similares a la Cumbre de las Américas, encuentros de dignatarios de Estado, se ha dado este debate ideológico, es decir, cómo hablar de integración, cómo hablar del fortalecimiento de los estados democráticos y excluir al mismo tiempo a algunos países. Bueno, el argumento central aquí se debe a que tanto Cuba, Nicaragua y Venezuela son países que han violado los derechos humanos, son países que no representan democracias modernas o representativas y por lo tanto estarían al margen de lo que son decisiones también democráticas. Pero por otra parte también tenemos que pensar que los propios Estados Unidos, es decir, es un país donde también se han dado violaciones a los derechos humanos como la intervención en Afganistán, en Irak. Es un país que ha estado involucrado en muchos conflictos internacionales donde se han violado los derechos humanos. Entonces, es esta posición ideológica de excluir situaciones de carácter político, pero al mismo tiempo pensar en una perspectiva de integración. Entonces lo que hizo el presidente mexicano fue llamar a la reflexión, pero como tú indicas, son factores de tipo populista los que también influyen en este caso la perspectiva argentina. Argentina se va a hacer presente, pero el presidente Fernández también ha dicho que va a llevar una perspectiva venezolana, es decir, que va a intentar representar la voz del Estado venezolano y por supuesto se van dando alineamientos de carácter político. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿Estados Unidos realmente debió vetar a esos tres países o debió fomentar una apertura también tolerante para precisamente facilitar una cumbre en la que distintas perspectivas puedan alimentar el análisis de temas, como te decía, fundamentales referidos a la guerra entre Ucrania y Rusia y sobre todo problemas de carácter multigeneracional como el cambio climático, ¿no? Entonces, definitivamente aquí
hay una serie de aspectos que sin duda van a seguir causando controversia y van a seguir bloqueando el entendimiento entre países. Dadas las características que en este momento tiene el contexto político de nuestra región en particular, ¿tú ves que Estados Unidos todavía ejerce una hegemonía en este tipo de eventos y en las organizaciones regionales, en la perspectiva de que hay una corriente insurgente, voy a utilizar ese término, o surgente si que se quiere, pero que está con mucha fuerza ideológicamente posicionándose y con varios países? No, definitivamente, Estados Unidos es un actor fundamental, tal vez ya no hegemónico como hace 20 o 25 años, pero es un actor fundamental. Ahora, la gran pregunta es si Estados Unidos está dispuesto precisamente a recuperar no un escenario hegemónico, sino un escenario estratégico de alianzas favorables a sus intereses. Entonces, en este sentido, sin duda, los gobiernos elegidos democráticamente, pero que se orientan hacia la izquierda, podrían plantear una serie de críticas contra los Estados Unidos. Sin embargo, hay aspectos de vital importancia: la integración de los mercados, la integración financiera, la cooperación internacional para una serie de aspectos de carácter fundamental como el litio, energías alternativas, los mercados del petróleo, precisamente en un momento de guerra entre Ucrania y Rusia que ha generado inestabilidad en los precios internacionales del petróleo. Entonces, desde este punto de vista, Estados Unidos está queriendo recuperar una esfera de influencia. Definitivamente ya no es un poder hegemónico, pero sí necesita del apoyo de América Latina y de todos los países de las Américas para armar una visión relativamente estable respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia. Los Estados Unidos es un actor fundamental junto con la OTAN para detener una probable conflagración de carácter global que se inicia precisamente con la invasión rusa a Ucrania. Entonces, desde este punto de vista, Estados Unidos, al margen de las posiciones insurgentes de izquierda, las posiciones ideológicas, está buscando recuperar esos de alianzas estratégicas, tanto en lo político, diplomático, militar y comercial. Ahora, ¿qué señal le da México y particularmente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos con su actitud de no participar porque Estados Unidos no habría invitado por lo menos a estos 3 países que considera que debería haberlos invitado, siendo además que probablemente el país con el que más relaciones económicas y fuertes además tiene es precisamente Estados Unidos para México? Bueno, México le da una mala señal, es efectivamente una crítica valedera, porque efectivamente los Estados Unidos ha violado los derechos humanos de una serie de migrantes latinoamericanos de distintos países de Centroamérica y también de México. Los Estados Unidos de manera sistemática se oponen a la legalización de una serie de ciudadanos que en condiciones legales o ilegales han asentado en Estados Unidos. Es un tema pendiente desde hace mucho tiempo, el tema de los inmigrantes entre México y Estados Unidos. Y Estados Unidos ha violado en muchos casos los derechos humanos de esos migrantes mexicanos. Entonces, la crítica es valedera, como los Estados Unidos pueden hablar de países dictatoriales que violan los derechos humanos cuando ellos mismos se oponen a una agenda de integración y a la solución estratégica del problema de la migración y de la legalización de una serie de ciudadanos que están en este momento en los Estados Unidos, que pertenecen no solo a México, sino a distintos países de América Latina. Entonces, esta agenda efectivamente muestra que México y otros países no están dispuestos a alinearse con los intereses coyunturales o los intereses estratégicos de Estados Unidos, sino hasta que también se clarifiquen aspectos fundamentales respecto a la posibilidad que tiene Estados Unidos de mejorar las relaciones con distintos países. Hemos visto que, obviamente, en el pasado, el régimen de Obama se abrió a Cuba, estaba fomentando una nueva
era de relaciones diplomáticas, Donald Trump volvió a bloquear ese acercamiento con Cuba y finalmente Biden los excluye nuevamente de esta cumbre de las Américas. Entonces es un vaivén que efectivamente se va contra los Estados Unidos, pero no podemos descartar también la necesidad de que en toda América Latina se discuta la situación de los presos políticos en Venezuela, en Cuba, la situación insostenible ya en Nicaragua, que a todas luces también violan la Carta Interamericana de Derechos Humanos y los mínimos derechos de la democracia en América Latina. Franco, ya vinculándonos a nuestro país, tú sabes que el presidente Arce no participa de este evento precisamente en una suerte de apoyo a la decisión que toma Andrés López Obrador de no participar porque no se invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Cómo evalúas y qué significaría en términos de afectaciones geopolíticas para nuestro país? Bueno, la ausencia de nuestro país en la Cumbre de las Américas sin duda es una ausencia de carácter político. Hemos visto que nuestro presidente Luis Arce ha tomado esta decisión, pero también ha alineado con los intereses políticos de Cuba, de Rusia, de Venezuela, de Nicaragua, y por supuesto ahí probablemente hay una decisión de carácter mediatizado. ¿En qué sentido? En que está mediatizado por viejas alineaciones ideológicas, pero al mismo tiempo por una especie de eje alternativo, contrahegemónico, y que precisamente hace una crítica permanente al régimen estadounidense. Entonces, a nosotros, en el fondo, no nos afecta de manera directa, pero sí podría cerrar las posibilidades de una integración comercial en el futuro. Sabemos que el mercado de los Estados Unidos es estratégico para cualquier exportador en Bolivia. Sabemos que el mercado de los Estados Unidos es vital para una discusión amplia sobre energías alternativas. Sabemos que el mercado de los Estados Unidos es vital para relaciones de carácter tecnológico e innovación en distintos ámbitos de la economía del conocimiento, etcétera. Entonces, evidentemente, el no participar en la Cumbre de las Américas nos excluye de esa posibilidad de acercamiento a un país que podría ofrecer algunas ventajas de carácter económico y comercial. Pero en lo político se ha tomado la decisión de alinearse con Cuba, Venezuela, Nicaragua, y por supuesto se ha visto en la necesidad del presidente Luis Arce de aceptar de alguna forma la intervención rusa en Ucrania, y por supuesto esto aleja definitivamente a nuestro país de una probable discusión compartida en la cumbre respecto a este conflicto de carácter global que efectivamente está afectando sobre todo la economía del petróleo y la inflación en distintos países de América Latina. ¿Cómo ves el comportamiento de Chile, porque tiene un nuevo gobierno y Chile sí está participando, y la actitud frente a esta cumbre de la Argentina? Bueno, Chile ha hecho también observaciones críticas, al igual que el régimen mexicano, ¿no? Pero va a asistir a la Cumbre de las Américas. Y tengo la impresión que, como en otras situaciones, el régimen chileno es un régimen de carácter pragmático. Efectivamente se identifica con la izquierda. Ha habido una rotunda victoria electoral de la izquierda, pero es una izquierda no tradicional. Es una izquierda de alguna forma que se abre a lo que son las posibilidades de integración económica de carácter global, y en este sentido Estados Unidos es funcional a los intereses comerciales. Boric no va a tocar los nervios fundamentales de la economía de mercado en la estructura económica chilena, y por lo tanto hace una crítica, pero definitivamente el pragmatismo económico ha llevado al presidente Boric a estar presente en esta cumbre y obviamente va a sacar rédito de esa participación. En cuanto a la Argentina. Bueno, la Argentina también, en el fondo, si analizamos muy bien las
las decisiones que está tomando el presidente Fernández, por un lado se alinea con el ALBA, se alinea con Venezuela, se alinea con Cuba, pero por otro lado sabemos que la crisis económica galopante de Argentina está clamando por inversión extranjera directa. Entonces el presidente Fernández va a estar presente en Argentina porque sabemos que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y la posibilidad de que otros bancos puedan abrir fuentes de financiamiento al régimen argentino son fundamentales. Entonces es una crítica discursiva en contra de los Estados Unidos, de alineación ideológica, pero en el fondo también de pragmatismo económico, porque Argentina necesita sí o sí de recursos frescos y por supuesto de una serie de apertura con Estados Unidos, que en este caso también es la sede del Fondo Monetario Internacional, y sabemos que Argentina depende enormemente del financiamiento que pueda facilitarle el FMI. Franco, ¿las ausencias a la cumbre serán gravitantes en la toma de decisiones? Sí, son gravitantes sobre todo porque se necesita a estas alturas realmente acuerdos estratégicos muy importantes de mediano y largo plazo referidos al problema del cambio climático. El cambio climático, no solo en el ámbito de los informes científicos, de las posiciones políticas, sino en el ámbito de los intereses de la sociedad civil y las futuras generaciones, necesita de un proceso de integración permanente de las economías, de las decisiones, para reducir el calentamiento global. Entonces aquí sí las ausencias van a gravitar. El no poder tomar una decisión de largo plazo, el poder acordar una problemática tan fundamental en beneficio de las futuras generaciones que implique el compromiso de la mayor parte de los países, sin duda le va a afectar a Estados Unidos, afecta a América Latina y por supuesto las posibilidades de encontrar soluciones de mediano y largo plazo en materia de energías altas, protección del medio ambiente y sobre todo de compromiso político. Y eso lo hemos visto prácticamente en una serie de conferencias del medio ambiente en Europa, en Estados Unidos. Entonces las ausencias precisamente se van a declarar en contra de los intereses del cambio climático. Bien, Franco, te propongo que escuchemos lo que comenta la amable teleaudiencia a través de las redes sociales brevemente. Contigo, Henry, a ver. Vamos con los comentarios y las respuestas. No asistir a esta cumbre, entre otras causas, significa que nuestros gobernantes tienen temor a ser censurados por tantos desaciertos administrativos propios de un gobierno totalitarista, por ejemplo, al estar involucrados en el narcotráfico, como el último incidente de un vehículo del Chapare que transportó cocaína a la Argentina. Siguiente comentario, buenas noches. Si Bolivia no asiste a la Cumbre de las Américas, puede perder convenios con otros países, apoyo a diferentes aspectos y demás. Son comentarios que nos han llegado a nuestras redes sociales en esta noche. Se supone que la Cumbre de las Américas es para dar soluciones a los problemas de las regiones, pero ¿qué tipo de Cumbre de las Américas sería la de Los Ángeles con la ausencia de tantos países? Es otra consulta que se hacen los televidentes que están participando en Cartas sobre la Mesa. Pero también hemos consultado a la ciudadanía a través de este sondeo de opinión. Considero de que al alejarnos y el presidente al ser la primera autoridad del país y no asistir a esta reunión, el país se aleja, deja de tener presencia internacional. A mí me parece que en un mundo como el que vivimos, lo peor que podemos hacer es estar desconectados. En un mundo donde lo fundamental son los negocios y entre las naciones lo fundamental son los negocios. El éxito de la política en realidad es el éxito de la capacidad que tiene un país, un Estado, una organización política, un presidente, ¿no? El éxito que tiene en los negocios que va a hacer. Para mí es netamente un favor político de que no asiste, porque sabe de que sus aliados políticos a nivel Latinoamérica no han sido invitados y él está haciendo esa forma de apoyo, ¿no? Pero lamentablemente esa es su decisión personal y la está extrapolando a toda la población nacional.
Estas últimas opiniones tienen que ver precisamente con la no participación de nuestro país en este importante evento. Bueno, en realidad va a ir el canciller, pero claro, no tiene la envergadura que tiene el presidente que participe de este evento. Para ir concluyendo, Franco, ¿tú crees que los resultados que obtenga esta cumbre serán de satisfacción o estarán enmarcados en los intereses de los Estados Unidos? Sí, lamentablemente esta cumbre se va a ejecutar, pero como tú indicas, se va a enmarcar en los intereses coyunturales de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos tienen prácticamente sobre la mesa 3 cartas. Primero, controlar el precio internacional del petróleo y proseguir con el boicot y el bloqueo a la economía rusa. Segundo, conseguir el máximo de apoyo y alineamiento de los países a favor de la OTAN, a favor de Ucrania y en contra de la invasión rusa. Y el tercer aspecto estratégico fundamental, que lamentablemente los Estados Unidos lo van a tener que congelar alrededor de sus fronteras, es el tema del cambio climático y la negación a reconocer que la migración es un problema ya de carácter global. La migración es un problema prácticamente incontrolable. La afectación a los derechos humanos de los migrantes en cualquier parte del mundo es un problema que todos los estados deben enfrentarlo. Entonces los Estados Unidos se están negando a abrirse de manera tolerante y enfrentar esta situación. Y por lo tanto también se está negando a mirar la problemática del cambio climático en una situación de estabilidad con el conjunto de los países que democráticamente deben tomar decisiones de largo plazo para, reitero, precautelar los intereses multigeneracionales en esta situación. La protección del medio ambiente implica una mirada de larguísimo plazo, una mirada multigeneracional y, por supuesto, una cumbre de las Américas sin países, sin integración y con una división excesivamente ideológica perjudica a Estados Unidos, lo encierra en sus fronteras y necesariamente quiebra las posibilidades de entendimiento político, diplomático y económico. ¿Positivo o negativo que nuestro país más bien no participe? En el fondo, negativo. ¿Por qué? Porque efectivamente el presidente Luis Arce necesita de mostrar las virtudes de su gestión, necesita mostrar un liderazgo internacional y en estos momentos políticos sumamente importantes que los dignatarios de Estado pueden dialogar, así sea brevemente, y marcar una agenda también global de cooperación, de integración y probablemente de una serie de acuerdos de carácter estratégico. Se abren puertas, se pueden cerrar otras, etcétera, pero no participar equivale a no tocar ni siquiera las puertas. Entonces, desde este punto de vista, ni en lo pragmático ni en lo diplomático es positivo no asistir. En todo caso, es un punto en contra. Franco, un abrazo grande. Te convocaremos en cualquier momento. Claro que sí. Muchas gracias, Omar. Un fuerte abrazo. Estábamos con el doctor Franco Gamboa, importante analista político, y las perspectivas de esto que es realmente fundamental, la Cumbre de las Américas y lo que puede significar en términos de intereses, de acciones geopolíticas y de decisiones que eventualmente pudiera tomar. Vamos contigo, Henry.